Usted correctamente se refirió al problema del desprecio por las víctimas, pero usted articuló el problema solo con respecto a víctimas que eran miembros de grupos sociales que de algún modo se ven como inferiores o diferentes, pero no puede ir más allá aún, porque la psicología social muestra, en particular la teoría de Learners, de la creencia en un mundo justo, de que cualquier víctima también desencadenaría la idea en el observador de que probablemente lo merece. Y un experimento que se llevó a cabo en el cual a la gente se le mostró ganadores y perdedores en una lotería del servicio militar en Vietnam. Entonces, jóvenes que se les exigió que sirvieran el servicio por lotería. Y hay una tendencia que los observadores piensen menos de aquellos que se escogieron para que sirvieran. Inconscientemente pensaban que debe haber alguna justicia por medio de la cual la lotería selecciona a aquellos que merecen ser castigados por medio del servicio militar. Entonces, es una tendencia universal denigrar a las víctimas a través de algún pensamiento subconsciente. Deben haber hecho algo para merecerlo. Puede que no sepamos qué es. Y puede que no lo veamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que son víctimas directas. En ocasiones conocemos los clichés, probablemente hizo algo para merecerlo, debido a la tendencia de pensar de que el mundo es un lugar en general justo. Ahora, yo aplaudiría la indiferencia. Yo estoy de acuerdo que la indiferencia puede ser horrible, como Stephen Holmes creo que lo dijo en alguna de las dos presentaciones, probablemente fue antier, que cuando la indiferencia tiene el efecto de hacernos indiferente a, por ejemplo, las víctimas colaterales de un conflicto. Esto es terrible, pero la indiferencia es mejor que el odio. Entonces, si en una sociedad de posconflicto podemos pasar del odio, de la rabia o del temor a la indiferencia, pues esto se debe ver como un objetivo deseable. Gracias. Gracias. Yo quisiera poner una pregunta a la mesa. ¿Cómo entraría la diversidad, digamos que el concepto de diversidad que manejan muchos de los movimientos sociales actualmente en el país en relación a la justicia social? Porque me parecería que, no sé, desde mi ignorancia, yo soy antropólogo, soy nuevo, digamos que en estos debates me interesa la reparación de las víctimas. No me queda muy claro cómo entraría. Y también en relación a, digamos que a poner a dialogar sistemas políticos que son distintos, digamos que al occidental. Aquí hay un supuesto, pareciera, y es que la sociedad colombiana es homogénea y que lo diverso, digamos que serían los indígenas y los negros, vistos como folclore o vistos como tradición. Y tal vez por eso, imagino yo, es que no queda muy claro cómo es que la identidad efectivamente se arraiga en un territorio, ¿sí? Y personas que son desplazadas, pues tienen un trauma efectivamente, y digamos que el recomenzar su vida o comenzar de un punto cero y mirar solo hacia adelante ignora lo que han sido como personas, como grupo social hasta el momento. Entonces yo digamos que quisiera poner un poco en cuestión esta idea de justicia social en relación a, por lo menos estos dos casos que son evidentes, pero también en relación a los campesinos, porque los campesinos en Colombia tampoco son homogéneos. Digamos que muchos estudios antropológicos, estudios históricos y sociológicos, lo que nos han dicho es que vienen de tradiciones culturales muy distintas y que poco a poco se han integrado a la llamada sociedad nacional colombiana. Entonces me queda, digamos que la insatisfacción de que quien otorgue justicia social y quien dé este punto cero y digamos que esta proyección hacia adelante, también la pregunta es, ¿quién otorga la justicia? Mejor dicho, ¿quién es el juez? ¿Desde dónde se está pensando el sistema político y el sistema jurídico? Que también está configurado desde una perspectiva histórica cultural bien particular. Digamos que es para dejar eso a la mesa, ¿cómo se resolvería?
Gracias. Vamos a responder estas preguntas y luego hacemos otro par. Pues lo primero, tal vez respondería a la pregunta de Alicia y a la del joven conjuntamente, porque me parece interesante. Siento que, o pienso que lo de Alicia venía un poco como en ánimo como de invitar a no dividir como categorías demográficas de esa manera, más como a pensar en veámonos todos como ciudadanos, como miembros de una misma comunidad política y no pobres históricos versus pobres nuevos versus víctimas versus desmovilizados, sino más bien como invitar a decir, no, todos compartimos unos ciertos mínimos y todos aquí nos encontramos. Eso no quiere decir homogeneidad necesariamente, o sea, mínimos compartidos y homogeneidad no son lo mismo. Entonces yo diría, por otra parte, como lo que yo propongo no creo que tampoco implique eliminar diferencias o identidades o grupos, más bien, o sea, lo que, digamos, la manera como pienso en estos bienes básicos es justamente como similarmente como mínimos necesarios para todo ejercicio de su identidad, sea cual sea su identidad. Por otro lado, tal vez sea el caso que ciertos modos de vida se pierdan porque ya sabes, o sea, cierta comunidad de campesinos que vivían juntos, que tenían ciertas tradiciones, cierta comunidad, redes sociales, pues ha sido destruida y tal vez es un caso para un duelo más que para la pretensión de reconstrucción. O sea, no sé muy bien, o sea, habría que pensarlo mucho más concreto, pero lo que sí creo que como Alicia notaba, anima mi discusión es también como una cierta idea de ciudadanía común que comparte unos ciertos mínimos y que más allá de eso, claro, la diversidad, pues bienvenida. Bueno, respecto a lo de John, diría que es interesante lo que John notaba de los faltantes, digamos, en Gooding, de tener en cuenta el paso del tiempo y los contrafácticos y las complejidades de oportunidades perdidas de disfrute, por ejemplo, o de ganancia. O sea, es un muy buen punto y pues obviamente le agrega a mi argumento, creo. Y es interesante porque hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la cual Pablo de Greiff ha aludido, y ha hecho básicamente este argumento. La Corte Interamericana calcula las reparaciones, las compensaciones, los daños, como en base a estos cálculos contrafácticos de oportunidades perdidas y terminan dando unas compensaciones gigantescas. El argumento de Pablo de Greiff es la actuación de la Corte Interamericana en Perú fue muy dañina porque puso un benchmark, una expectativa muy alta y todas las víctimas, bueno, todos los que esperaban algo de reparación terminaron desilusionados. O sea, relativo en comparación con lo que la Corte estaba dando, pues el gobierno peruano, creo que Pablo Greiff hace el cálculo y era como 2 años del Producto Interno Bruto del Perú, así. O sea, si se compensara a todos como estaba compensando la Corte, porque calculaba así todas estas oportunidades perdidas y sufrimiento y lucro cesante. Bueno, entonces eso como para agregarle a lo de John. Ahora, la razón por la que tal vez no me enfoqué más en sufrimiento y en compensación por sufrimiento es porque tenía la idea de hacer algo más sobre tierras y sobre propiedad. O sea, terminé no haciendo tanto sobre tierras, pero sí tenía muy en mente la cuestión de propiedad, pero estoy de acuerdo que habría, o sea, en un análisis más completo, ese es otro daño, digamos, que debe ser como incluido. Y sí, muy interesante, o sea, sí, pues incluiré lo de el colapso de la profesión de los abogados, no solo colapso, más bien como la cooptación de la profesión legal en Alemania y Europa del Este, en las transiciones. Nada más, o sea, ten en cuenta que tal vez sea interesante hacer una comparación con Colombia, donde parece que el sistema legal pues ha resistido fuertemente, entonces es como una simetría ahí interesante.